Este grupo académico, conformado por Víctor Betancourt, Felipe Osorio, Lina Betancourt y por supuesto quien les habla, Jader Zavala, va a hacer una postura crítica frente a la contemporaneidad. Para ello, Lina le va a hacer un recorrido histórico acerca de este fenómeno. Vamos a iniciar entonces con 4 etapas fundamentales de la historia, que son la primera, que se da en el siglo de las luces, con la Ilustración, donde llega Manuel Kant con su discurso de que cada individuo debe hacer un proceso de reflexión crítica y así salir de la minoría de edad. Este macro discurso entonces apoya diferentes teorías, diferentes revoluciones socialistas, como fue la bolchevique, la Revolución Francesa. Luego entonces tenemos el periodo de la Revolución Industrial, donde vamos a tomar como referente a Herbert Marcuse. Entonces tenemos que nos habla sobre la racionalidad técnica ilustrada. Entonces toma conceptos de Kant y los aplica como para darle como mayor fuerza a toda esa teoría de la racionalidad técnica ilustrada. Acá en este periodo podemos observar que a mediados del siglo XX se dan entonces diferentes movilizaciones sociales apoyadas en este macrodiscurso. Tenemos entonces luego la modernidad. Para esto entonces vamos a citar a Zygmunt Bauman con la modernidad líquida, donde nos trae también otros discursos, absorbe conceptos y teorías anteriores y también los del legítimo. Para finalizar, entonces llegamos a la etapa actual, que es con la contemporaneidad. Entonces acá aparece Lipovetsky con todo su discurso y su macrodiscurso pues, del sinsentido, donde ningún discurso para él va a tener cambios significativos como para la sociedad. Zygmunt Bauman habla de la parte líquida, de la modernidad líquida, como ese momento en que pasa o cambia de un estado sólido a algo líquido. Él lo asocia, por ejemplo, a un concepto que se tiene hoy día, y es que para poder controlar un fluido es mucho el esfuerzo que hay que hacer. O sea, se habla que hay que construir tapas, hay que construir presas. Sin embargo, esos fluidos terminan superando todo ese esfuerzo, toda esa cantidad de trabajos técnicos para controlarlo. Es decir, lo que quiere decir es que lo líquido se puede tranquilamente ir por encima de lo sólido. Sin embargo, también dice que lo sólido se mantuvo durante mucho tiempo, y es ahí donde hace citación directa a muchas instituciones que a partir de algo sólido podían visionar mundo hacia futuro. Lo que no sucede hoy en la modernidad líquida, precisamente porque si usted vierte un líquido en un piso, usted no sabe para dónde va a mover. Es decir, va a haber una sorpresa que no se va a poder controlar según Bauman. Y es ahí donde él hace énfasis, en ese mundo de pronto que nos va a llevar a algo sorpresivo. Y él cita, por ejemplo, hoy estamos en un momento de tranquilidad, mañana posiblemente hay un efecto que se estalló una guerra mundial o un artefacto explosivo en X parte, entonces eso es algo sorpresivo y hace parte de eso incontrolable que dice Bauman. Entonces también teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando acá, el equipo de trabajo decidimos entonces como tener una tesis y plantearla y defenderla, que eso es lo que deseamos con este trabajo académico, y es entonces como los movimientos sociales contemporáneos se asumen como contradiscurso a la teoría de Zygmunt Bauman de la modernidad líquida. Hoy está presente el señor Darío Tirado, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello, profesional en Pedagogía Reeducativa y candidato a Magíster en Educación y Desarrollo Social. Muy buenos días, Darío. El motivo de la presencia de Darío hoy es para dialogar acerca de la configuración de algunos de los movimientos sociales contemporáneos en torno a los discursos que pueden ejercer estos contra macrodiscursos como el de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Entonces, inicialmente vamos a partir de la pregunta de precisar cuáles son las características que hacen diferentes a los movimientos sociales contemporáneos de esos movimientos sociales de los años 60, 70, movimientos como el movimiento de los hippies, ¿cierto? Esa sería pues la primera cuestión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta
con relación a los movimientos sociales de los años 60 y los vamos a comparar con los movimientos sociales actuales, es la influencia ideológica. Los años 60 están profundamente influenciados por toda la ideología marxista, en todas sus distintas acepciones y concepciones, ¿cierto? Desde el marxismo-leninismo, desde la línea Cuba, desde las diferentes opciones que se dieron. Esa forma ideológica, esa ideología inundó todos los movimientos sociales. Inclusive en sociedades tan alejadas de esos fenómenos como la nuestra, aparecían formas de ver la vida desde el marxismo, y marxistas entregados y marxistas convencidos de que eso era así, de que íbamos hacia una sociedad comunista y que íbamos hacia una desaparición del Estado como tal, y todas las guerras y todas las luchas y todos los movimientos contestatarios se inscribían ahí. El que no estuviera ahí no estaba en nada en los años 60. Eso empezó a relajarse un poco, muy lentamente, y empezaron a aparecer otro tipo de ideologías o de filosofías que afectaron y que incidieron muy fuerte en los movimientos sociales. Empezó a aparecer movimientos muy influenciados por la filosofía de Nietzsche, por el psicoanálisis freudiano y de Lacan, y entonces encontramos ya movimientos sociales marxistas, pero muy orientados hacia esas ideologías nuevas, muy de la línea de Foucault, etcétera. Eso trajo consecuencias, digamos, muy buenas en el sentido de que se empezó a teorizar más el movimiento social, no a tener una mirada reduccionista desde el marxismo, sino ampliar la mirada y hacer formas de resistencia desde otras filosofías. Y teniendo en cuenta esa caracterización que hacemos de los movimientos y ese análisis comparativo, ¿es posible que estos movimientos sociales contemporáneos sí se puedan asumir como un contradiscurso social contra una teoría que se ha convertido en macrodiscurso como lo es la modernidad líquida de Zygmunt Bauman? ¿Cómo sería posible y qué acciones específicas tendrían que realizar estos movimientos? Nosotros tenemos que pensar que lo que vos llamás, por ejemplo, el macrodiscurso de Bauman es un fenómeno completamente europeo y norteamericano. Sí, la característica nuestra en este momento tiene que ser una ruptura con todas las formas de colonizaje. Nosotros ya no podemos seguir pensando en europeo, ¿sí? Nosotros ya no podemos seguir pensando en Occidente como lo plantea Europa o como lo puede plantear Estados Unidos. Ya hay autores latinoamericanos que empiezan a plantear todo el proceso de colonización para escaparnos de las sociedades light, de las sociedades flotantes, de las sociedades líquidas. El compromiso de América Latina es muchísimo más grande y hay pensadores como de Sousa, por ejemplo, que van a plantear cómo América Latina tiene que empezar a construirse, a reconstruirse, a cortar todas las ataduras. Tenemos que romper con el racionalismo occidental, que eso es Europa. Sí, ellos nos lo trajeron, nos lo impusieron y nos enseñaron una racionalidad europea, una racionalidad muy al servicio de religiones protestantes, por ejemplo, que van a pegar perfectamente en Norteamérica y en Estados Unidos, donde Bauman va a ser un rey, un príncipe y un macrodiscurso. Nosotros tenemos que empezar en sociedades latinoamericanas sometidas a bloqueos económicos, sometidas a procesos de desarrollo muy pobres y mirados siempre desde lo económico y lo cuantitativo, no desde lo cualitativo, ¿sí?
tenemos que empezar a mirar, no hace sino 500 años que ocurrió un mestizaje, y eso en la historia de la humanidad es nada. Entonces nosotros nos podemos tragar el cuento de Occidente, desde Grecia, 5 siglos antes de Cristo, etcétera, y los indígenas nuestros, ¿qué? Eso cómo jugó, eso cómo juega, y eso está jugando. Todo el movimiento decolonialista en este momento está buscando, propendiendo a que encontremos las raíces, porque la raíz también cuenta, y la raíz sigue apareciendo en forma de arquetipos, y aparece en el momento en que aparece la contestación social. ¿Sí? Entonces ahí ya somos indígenas, ahí ya somos mestizos, ahí ya aparece lo afro que podemos llegar a ser, ahí ya aparece lo nuestro, no occidental, sino latinoamericano. ¿Sí? Entonces ya las peleas están dirigidas en otro lado. Entonces, muy bueno la escuela, la ciencia que produjo Europa, ese cuento. Lo malo es la imposición, lo malo es que destruyeran todo nuestro ser latinoamericano, ¿sí? Toda nuestra naturaleza, todo nuestro ambiente, lo destruyeran y nos impusieran las escuelas o de Harvard o de Notre Dame o yo no sé de dónde, o de Nanterre, y y pensáramos que es que ese es el único discurso válido, el racionalismo europeo. No, no, hay otros discursos latinoamericanos, hay discursos antioqueños, hay discursos paisas, sí, que se expresan y están vivos. Por la música es una forma de sensibilización, el arte callejero, lo que los muchachos y las personas escriben en la calle no es gratuito. Las formas de expresión, las formas de vestirse, las formas de jugar, todas esas nuevas, dijéramos, revoluciones, si los podemos llamar así, están hablando de un renacimiento, de una cultura decolonialista, sí, de protesta. Nosotros no somos un número, nosotros somos seres para la comprensión y somos seres humanos, ¿cierto? Nosotros no somos para la investigación líquida, para contarnos como bacterias, ¿sí? Nosotros somos para validar el discurso del otro, sea el otro quien sea, y más cuando proviene de culturas aplastadas como nosotros los paisas. Bueno, agradecemos mucho los aportes que nos ha realizado el señor Darío y esperamos sean muy propositivos para continuar con la defensa de esta tesis. Muchas gracias, Darío. Con mucho gusto, a la orden. Hola, me encuentro con Luisa Martínez, trabajadora social de la Universidad de Antioquia y miembro del colectivo de formación, quienes vienen a narrar desde su experiencia de liderazgo en el colectivo. Hola Luisa, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, gracias. Cuéntame, ¿desde qué edad empiezas interés por los colectivos de transformación social? Bueno, en el colectivo de formación estoy hace 2 años, pero mi interés en sí por el trabajo en redes, por el trabajo comunitario y por el trabajo colectivo, inicia cuando inicio mi proceso desde los 20 años, formándome como trabajadora social. Inicia a partir del conocimiento de la educación popular como otra forma de formación, como otra forma de ver el mundo y como algo alternativo desde lo cual sí se le puede apostar a un cambio y a una transformación social. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar en el colectivo de formación? Bueno, el colectivo de formación es un colectivo de disidentes sexuales y de género. Le apostamos a otras formas y a nuevas miradas desde el amor, ¿cierto? Porque siempre es desde el amor, desde la transformación a partir del reconocimiento de que otras formas de ser, de sentirse y de estar sí son posibles. Y le trabajamos desde la formación en diferentes espacios, también desde el activismo en el movimiento, mostrando nuestra posición política, porque es una posición política el decidir, y le trabajamos
también desde nuestro espíritu de solidaridad y de cooperación, donde apoyamos todas esas luchas de reivindicación de los derechos, de reivindicación de las diferencias y buscando también eso, una equidad y una justicia de género, pero no lo miramos desde el género, sino más desde esas nuevas alternativas que van surgiendo y que no son aceptadas porque las ven como algo anómico, pero que son nuevas miradas desde cosas pequeñas, ¿cierto? Desde el mover a una persona, desde el mover a alguien de la familia, desde el moverle el corazón o las miradas, las percepciones de vida a esas personas que nos escuchan, que nos ven y que ven que hay una coherencia, ¿cierto? Porque es lo más importante, esa coherencia entre el discurso y la práctica. El venir acá a hablarte de nuevas formas de amor no quiere decir que yo te voy a engañar a vos como persona, sino el darle una resignificación a todas esas personas que están ahí luchando porque no las miren como alguien diferente, sino por ser parte igual de esta comunidad en la que estamos, ¿cierto? Entonces considero que esas cositas pequeñas que se van dando son una gran apuesta también, el consolidarnos como colectivo y como movimiento referente desde muchos puntos, porque nosotros no planteamos desde lo LGTBI, sino desde la disidencia, ¿cierto? Cada quien decide de la manera en que quiera decidir y cada quien hace su lucha desde la forma en que la quiera hacer, pero siempre desde el amor. Entonces desde ahí le apostamos y también una apuesta ético-política de cada quien como persona, de su reivindicación, de mi reivindicación como mujer, de mi apuesta formativa también y de lo que quiero seguir haciendo. Cuéntame, ¿cuáles son los retos que deben asumir los colectivos para no ser absorbidos por el discurso político del Estado? Bueno, sabemos que hay un discurso hegemónico que nos mueve y que en el momento en que uno empieza a interactuar con esa institucionalidad, lo absorbe, ¿cierto? Lo que hemos hecho como colectivo y lo que como persona también he estado es tener muy clara mi posición política, ¿cierto? Tener muy claro desde dónde va a ser mi apuesta y que es desde la comunidad, ¿cierto? Es desde las minorías, desde esas personas relegadas que han estado invisibilizadas, ¿cierto? Y que son en todo momento excluidas de la sociedad. Entonces es tener muy clara esa posición ética y esa posición política que como persona, como profesional, como amiga, como compañera tengo. Entonces es más la mirada que cada quien le esté dando al por qué estoy en un movimiento, al por qué estoy en este colectivo, y es tener muy claro, como lo decía ahorita, cuál es mi posición, cuál es la coherencia que lo estoy haciendo y repensarme en todo momento si sí lo estoy haciendo de la manera en que lo debo hacer. Y si me toca entonces dar un vuelco a la mirada que le estoy dando porque siento que no es y que no es el camino que le estoy haciendo, entonces desde ahí, pero siento que una de las estrategias es tener muy claro lo que quiero y si como profesional, como persona, como humana, estoy acá para trabajar con el otro, estoy acá para ayudar y para que otras miradas se abran y para que las conciencias se vuelvan desde otro punto. Entonces ahí estoy. Entonces pienso que esa es como una de las estrategias y de los retos que tienen los movimientos. Bueno, Luisa, muchas gracias por contarnos tu experiencia en el colectivo. Gracias a ustedes. Si bien es cierto, la modernidad líquida ha absorbido todo ese andamiaje sólido que había desde el comienzo de este proceso social, también queremos resaltar que los procesos sociales contemporáneos no cumplen o tienen unas características diferentes a esas que son absorbidas por la modernidad líquida. ¿Cierto, Cristina? Sí, Javier, entonces tenemos que los movimientos sociales son esas pequeñas partículas sólidas que deslegitiman ese macrodiscurso de la modernidad líquida que plantea Zygmunt Bauman.